Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. ¿Qué tal, amigas, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos a 24 horas, primera emisión. Un gusto compartir con ustedes. Les estamos mostrando a las 7:15 de la mañana cómo luce esta parte de la vía a Daule en el norte de Guayaquil, donde ya se ve pues bastante concurrencia, mucho movimiento vehicular como es usual en este punto de la ciudad. Tenemos un cielo nublado, una temperatura de 22 grados centígrados en el puerto principal a esta hora. Revisemos también quizás cómo amanece la capital. También a través de este dron le mostramos esta hermosa imagen del sector de La Mañosca al norte de Quito. Un cielo despejado, linda imagen. Yo creo que van a tener también un sol que brillará en las próximas horas. Pero una mañana fría en Quito, 8 grados centígrados es la temperatura que se registra en este momento según el reporte del clima. Y contarles quiénes nos van a acompañar en breve en este espacio. Estará con nosotros Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Con él vamos a analizar varios temas, sobre todo en cuanto a la cooperación internacional en temas de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país. También estará con nosotros Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, a propósito de que la Corte Constitucional niega la propuesta de consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso. Con ellos conversaremos en breve. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. España, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos miran. Canciller, usted acaba de estar hace unos días en La Haya en una reunión con Países Bajos, Canadá, donde se firma un documento de manera conjunta con lineamientos en esta lucha anticorrupción. ¿Por dónde van estos acuerdos en los que trabajarán conjuntamente en ese sentido? Un gran hito para el Ecuador, pues somos parte del grupo principal junto a Países Bajos y Canadá de esta nueva etapa en la lucha contra la corrupción, especialmente la corrupción de gran escala en el sector público y también la cleptocracia. Se da en el marco de una iniciativa junto a varios países que están buscando que exista una mesa redonda de análisis, inclusive para la posibilidad de que exista una corte especializada para tratar los casos de gran corrupción. Ecuador está en este momento en un buen momento de imagen y posicionamiento internacional y compartiendo los valores precisamente de estas luchas, especialmente ahora con influencia de las estructuras criminales transnacionales, problemas que tenemos, por ejemplo, Países Bajos y nosotros al mismo tiempo, y que este tipo de iniciativas nos ayudan para tener las herramientas necesarias y continuar esta lucha. Y usted lo acaba de mencionar, se busca ese apoyo, ese trabajo en la lucha anticorrupción, pero también en esa lucha contra el crimen organizado, y ante eso pues ya hemos venido escuchando de ofrecimientos de Estados Unidos, de Europa, de Israel, pero ¿cómo se va concretando quizás cada uno de estos apoyos y cómo se diferencia también? ¿Qué esperamos de cada uno de estos países o qué está en camino por parte de ellos? Con Israel ya se ha concretado la primera etapa precisamente de la compra, de la dotación de equipamiento que necesitan nuestras fuerzas. Hace 15 días terminaron las rondas acá en el Ecuador lideradas por nuestro secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, y los altos mandos de ambas fuerzas, tanto la policial como las Fuerzas Armadas. Con Estados Unidos seguimos trabajando en un proceso que no es de la noche a la mañana. Se está buscando una cooperación económica y de capacidades en gran escala. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lo ha explicado. Se requieren aproximadamente $5.000 millones en lo que ha sido la estrategia para la paz y la seguridad del Ecuador. Y vamos avanzando de buena manera. En pocos días esperamos tener noticias positivas frente a la ley que se trata en el Senado de Estados Unidos referente a la priorización de Ecuador. Tenemos la visita el próximo 7 de diciembre del secretario del Homeland Security, del secretario Mayorkas, que es una de las visitas de más alto nivel que haya llegado al Ecuador en estos últimos meses, después de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken.
y vamos a seguir trabajando con ellos en esta estrategia conjunta. Luego hemos cristalizado ya algunas cooperaciones en términos de inteligencia con Reino Unido, con quien ya estamos trabajando. Esta parte con Países Bajos, con Bélgica, referente a la lucha contra las estructuras criminales que operan no solamente en nuestros países, sino que ahora están operando allá, especialmente en Bélgica y en Holanda, en Países Bajos, alrededor de los puertos. Tenemos en los próximos días, en diciembre, con el apoyo de la Unión Europea acá, el CICOP, que es una de las reuniones más importantes de aduanas y de puertos, y se va cristalizando así un trabajo conjunto, como lo hemos mencionado, con el concepto de que la lucha contra las estructuras criminales transnacionales solo se puede dar desde una óptica transnacional. El mensaje de Ecuador ha ido calando, es lo que ha dicho el presidente Lasso en la última Asamblea General de Naciones Unidas, y en relación a esto vamos trayendo la cooperación a nuestro país siempre nuevamente sin pensar que esto va a ser de la noche a la mañana, sino que es parte de un proceso de entendimiento, de acuerdos, de firma de herramientas que nos permiten trabajar en conjunto. Ahora, canciller, de lo que nos acaba de mencionar, lo que ya se ha concretado con Israel, ¿llegaría quizás en el primer trimestre ya de este 2023? Y de lo que tiene que ver con Estados Unidos, tras estas visitas de autoridades importantes, ¿podría conllevar también a que esos 5.000 millones de dólares pudieran llegar al país también? ¿En qué parte del año, ¿no? Del próximo año? ¿Cómo lo proyectan? Lo de Israel debería estar llegando en las siguientes semanas y meses, efectivamente. No soy yo la persona encargada de los temas de seguridad, pero de acuerdo a los marcos de cooperación y el trabajo conjunto, esos son los marcos de tiempo que se tienen. Por el otro lado, con Estados Unidos hay que aclarar que no es que Estados Unidos nos va a entregar 5.000 millones de dólares, es parte de poder trabajar en el plan conjunto, que haya una parte de esos fondos en la cooperación con Estados Unidos. Por otro lado, tenemos muchas capacidades, mucha firma de convenios, muchos ya se han cristalizado de ellos, Liz. Hace 15 días firmamos, por ejemplo, el convenio de E-Trace, que es un convenio de trazabilidad en el uso de explosivos y armamento, que es parte de las herramientas que requiere nuestro sistema de inteligencia, que requieren nuestras Fuerzas Armadas, y así vamos dotando a nuestras fuerzas de las capacidades que requieren para librar esta lucha, que ha sido liderada por el presidente Lasso en las últimas semanas después de los lamentables eventos de Guayaquil. ¿Y cómo se trabaja quizás con nuestros vecinos, considerando que nuestras fronteras son permeables y que el Ecuador también, lo que es una ventaja, se convierte en una desventaja? Eso es tener una moneda fuerte como el dólar. ¿Cómo se trabaja conjuntamente quizás con Perú y Colombia? Con Colombia hay una relación fluida. He tenido personalmente encuentros con el canciller Álvaro Leiva tratando este tema. La semana pasada nuestro ministro de Defensa tuvo una exitosa conversación con su homólogo colombiano, y de hecho se desprende de estas conversaciones y del análisis conjunto de lo que se tiene que hacer en la frontera común el que antes de ayer el gobierno colombiano ha anunciado el desplazamiento de 400 miembros de sus Fuerzas Armadas y Policía a la frontera con el Ecuador. Estamos próximos a tener nuestro gabinete binacional, donde el tema de seguridad y defensa en frontera es uno de los temas más importantes, es el primer tema de la agenda. Y tenemos una coordinación que ha funcionado más allá del cambio de gobierno de manera muy eficiente. También hemos tenido en los últimos días equipos de la Policía Colombiana aquí en nuestro territorio trabajando con nuestra fuerza policial, y eso demuestra que esta lucha conjunta, especialmente en términos de inteligencia y en la lucha contra las estructuras criminales, está dando resultados. Con Perú hemos tenido también una relación muy fluida en las últimas semanas. Hemos podido compartir con el gobierno peruano la preocupación de que muchos de los explosivos que se utilizaron en los últimos eventos trágicos en el Ecuador fueron explosivos que tenían su origen en el Perú. Estamos trabajando precisamente en los temas que son inherentes al lavado de activos referentes a la minería ilegal en nuestras fronteras sur, y por el otro lado este uso de explosivos que nos llegan desde nuestro vecino país y que son utilizados en actos reñidos con la ley acá en el Ecuador.
Trabajamos en conjunto con ambos países. También tendremos en esta semana nuestra reunión de alto nivel. Es un gabinete para ver temas vecinales con el Perú y vamos de esa manera atacando cada uno de los pendientes que tenemos con ambos estados. Eso en materia de seguridad. Ahora hablemos de acuerdos comerciales. Canciller, pues después de la reunión de los presidentes de México y Ecuador, dijeron a sus equipos tienen una semana para buscar una solución a lo que nos tienen trampados en llegar a ese acuerdo comercial que tiene que ver con banano y camarón. ¿Sabe usted cómo se avanza una vez que transcurre ese plazo de esta semana? El día de mañana se vencen los 7 días planteados por los dos presidentes. Hay que anotar que nunca se había llegado a un nivel de detalle tan grande en la conversación bilateral. El presidente López Obrador expuso su posición referente al banano y al camarón y el presidente Lasso expuso también a su vez la posición del Ecuador, que definitivamente es una posición que busca salvaguardar los intereses de nuestro país. Ya lo ha dicho el ministro Julio José Prado, un acuerdo comercial solo funciona si se cumplen todos los estándares que benefician a nuestro país. Tener fuera a camarón y banano de un tratado de libre comercio no es una opción para el Ecuador. Entendemos también la posición de México referente a la delicadeza que tienen estos dos productos en su mercado interno, pero hemos tratado de acercar posiciones. Vamos a ver cuál es la respuesta el día de mañana a la propuesta que hizo el Ecuador, pero las buenas noticias de la semana pasada son también el inicio del acuerdo de libre comercio con Canadá. He podido también tener una reunión bilateral el día lunes en La Haya con la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, de Canadá, y estamos muy contentos de que este proceso se va a llevar de una manera express por beneficio de ambos países. Con China estamos en un 90% de nuestro acuerdo comercial. El día de ayer recibimos en el Ecuador al representante especial del presidente Xi Jinping y el gobierno chino para América Latina y hemos visto cómo está nuestra etapa final del acuerdo de libre comercio, que esperamos tenerlo listo, como fue el compromiso de ambos presidentes, hasta diciembre de este año. Con Corea estamos ya en un 70% de avance, con Costa Rica en un 90% de avance, y la idea ha sido no centralizar la energía, los recursos en un solo objetivo, que era el de México y Alianza del Pacífico, sino diversificar esta oportunidad de mercados que tiene Ecuador a través de negociaciones conjuntas, todas ellas transparentes, con el apoyo de cuartos adjuntos del sector privado, y creo que eso nos permite avanzar con mucha tranquilidad y libertad también a la hora de negociar este acuerdo bilateral con México, que esperamos de corazón sea positivo en las próximas horas. ¿Cree usted, lo veo positivo, cree que sí se pueda firmar antes de que concluya este año? Porque la meta era cerrar ese acuerdo en el 2023 para luego entrar a la Alianza del Pacífico. No puedo adelantar un criterio. Positivos somos porque nuevamente la voluntad política existe. El haber atendido la invitación del presidente López Obrador fue una decisión acertada del presidente Lasso, pero si es que el acuerdo finalmente no tiene una propuesta para el interés de nuestro país, no se lo podría firmar. Y más allá de eso, habría que entender que lo que se ha hecho de manera paralela en términos de empujar otros acuerdos comerciales nos ayudan a tener planes de contingencia para los planes comerciales y de comercio exterior que tiene el presidente Lasso para los años que quedan de mandato. Gracias, canciller, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. A usted, Liz, un saludo a todos los ecuatorianos. A esta hora, 7:52 de la mañana, queremos darle la bienvenida a la doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz, a usted por la invitación. Doctora, finalmente la Corte Constitucional se pronunció sobre las 3 últimas preguntas remitidas por el presidente Guillermo Lasso y niega estas 3 preguntas dentro de la consulta popular, un resultado diferente al que ustedes esperaban. ¿Cómo afecta esto a ese proceso? A este proceso?
Sí, nosotros ahorita tenemos 8 preguntas de referéndum constitucional, es decir, la consulta ciudadana está lista. El presidente el día de ayer acaba de emitir y firmar el decreto ejecutivo convocándonos a la consulta ciudadana. Tenemos 8 preguntas que buscan modificar la Constitución y cambiar el sistema, el diseño constitucional e institucional desde raíz. Las preguntas que la Corte Constitucional el día de ayer ha negado eran preguntas que buscaban hacer ciertas reformas legales, particularmente al Código Orgánico Integral Penal, con el tema, por ejemplo, de la tipificación del delito de extorsión, subiendo las penas de lo que se conoce como las vacunas extorsivas, también el tema del fin o del destino de los bienes que se comisan y el incentivo al empleo. Finalmente, esas preguntas la Corte Constitucional ha determinado que si bien tienen una constitucionalidad sustantiva, material, por la forma, la Corte ha determinado que no se podían incluir en la papeleta. Sin embargo, el Ejecutivo, el presidente, va a tomar todas las medidas necesarias, se van a insistir con estas preguntas y se van a enviar a la Asamblea Nacional porque consideramos que son preguntas que son muy importantes y que requieren ser incluidas en nuestra legislación. Pero ¿y de qué forma se enviarían entonces estos 3 temas a la Asamblea Nacional? Como usted menciona, 2 tienen que ver, sí, claro, con temas de seguridad, de reformas, tipificación del delito, el destino de lo que generen bienes incautados para programas de educación y salud, por ejemplo. Y la última que era dar un monto de como incentivo, ¿no? De este 100% del impuesto a la renta a quienes den empleo a personas mayores de 45 años. Ahora, ¿cómo lo van entonces a dirigir al legislativo de forma que pueda concretarse? Sí, la verdad es que las preguntas eran preguntas muy lógicas, preguntas necesarias, sobre todo el tema de las vacunas extorsivas para mejorar nuestro sistema penal es necesario. Entonces, la Corte en ese sentido ha dado una motivación, por ejemplo, ha señalado que ciertas palabras eran inductivas, pero la Corte también a su vez ha exhortado a la Asamblea Nacional a que se sintonice con la ciudadanía, con lo cual lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo remita esos proyectos normativos a la Asamblea Nacional para que las trate y las debata y las apruebe. Esta es una oportunidad nuevamente para que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar y apruebe las leyes que los ecuatorianos necesitamos. No nos olvidemos que también ayer la Corte Constitucional emitió un dictamen previo respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas y el trabajo complementario que tiene que hacer con la Policía Nacional y ha determinado que en efecto esta pregunta se tiene que tramitar vía reforma parcial. Entonces el Ejecutivo va a enviar también esta propuesta a la Asamblea Nacional y repito, es nuevamente una oportunidad para que los asambleístas se sintonicen nuevamente con la ciudadanía y aprueben estas preguntas que vemos que tienen un apoyo ciudadano muy importante. De esta forma, ustedes estarían acogiendo esa recomendación de la Corte en cuanto a esos 3 temas para que los remitan a la Asamblea. Pero del otro lado, como usted decía, analicemos ya lo que queda. Estas 8 preguntas de referéndum pasan por la Asamblea Nacional. En temas como el que usted acaba de mencionar, lo que tiene que ver con el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, si bien no está dentro de esas 8 preguntas, ya la Asamblea ha tenido un pronunciamiento de mayoría en algún momento y no van en esa línea. Por ejemplo, en esta pregunta también que tiene que ver con la extradición, que es la primera del referéndum. Quizás ya también pudiera ahí haber una posición anticipada. ¿Cómo van a hacer para quizás dar un giro a lo que ya la Asamblea ha mostrado como postura en este tiempo que queda previo a ir a las urnas? Sí, desde parte del Ejecutivo nosotros no nos vamos a rendir. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos para hacer los cambios que el Ecuador necesita. Solamente en esta semana el Ejecutivo acaba de enviar las preguntas que se van a consultar directamente a la ciudadanía, es decir, el referéndum constitucional. Luego se van a enviar los proyectos de ley que la Corte Constitucional negó en esta última sentencia y también se va a mandar la reforma parcial a la Constitución. Es decir, estamos hablando de 3 recursos que solamente en esta semana se han activado por parte del presidente para crear las instituciones o fortalecer las instituciones de la fuerza pública en este caso. Respecto de las 8 preguntas que nosotros ya tenemos,
Ciertamente ciertos bloques de la Asamblea Nacional se han mostrado en oposición, por ejemplo, a la pregunta de la extradición, que como usted mencionaba, busca que se localicen a las cabecillas del crimen organizado, a las cabecillas que ahorita se encuentran delinquiendo en el Ecuador y puedan ser sacados del Ecuador y juzgados en otro territorio y cumplan su sentencia fuera del Ecuador. Es una pregunta que parece muy lógica, pero ahí tenemos a ciertos grupos políticos y a ciertos asambleístas yéndose en contra de la pregunta. Por suerte, esta pregunta no pasa por la Asamblea Nacional. Esta pregunta puede ser decidida directamente por los ecuatorianos. Y estas 8 preguntas que nosotros ya tenemos no necesitan ningún aval de la Asamblea Nacional. Y esa es la bondad de la consulta ciudadana, que realmente van a ser los ecuatorianos quienes van a decidir sin importar lo que diga la Asamblea, sin importar lo que diga ningún político, sino que somos los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de decisión. Y en el caso, doctora, de las preguntas que tienen que ver con institucionalidad, propuestas en este referéndum también dentro de las 8, por ejemplo, autonomía de la Fiscalía a través de la creación de este Consejo Fiscal o la misma conformación de la Asamblea. Se propone un cambio dentro de este planteamiento dentro de la consulta ciudadana también. Sí, hay 4 preguntas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad. El tema de la Fiscalía, nosotros estamos dando un golpe muy importante al Consejo de la Judicatura, en este caso, para que deje de tener tanto poder y ahora sea la Fiscalía quien tenga la capacidad de depurar a la carrera fiscal. Y esa es una oportunidad de oro para que ahora realmente se quite el cáncer de corrupción que existe en la carrera fiscal. Además, tenemos otras preguntas, como la de los movimientos políticos en materia de institucionalidad, que buscan depurar a nuestros movimientos políticos y mejorar a nuestra clase política. Es decir, todas las preguntas que ahorita tenemos de la consulta ciudadana, las 8 preguntas, son preguntas que si es que los ecuatorianos no mandan directamente, jamás la Asamblea Nacional ni los políticos van a hacerlo, porque lo que está haciendo la consulta es poniendo en orden a nuestra clase política. Ahora sí vamos a tener movimientos que estén realmente vinculados con la ciudadanía. Tenemos actualmente 272 movimientos políticos. Eso es impresentable. La consulta ciudadana es una consulta precisamente que busca que los ecuatorianos pongan límites a nuestra clase política, y nos queda clarísimo que si no es a través de esta herramienta, jamás los políticos se van a autorregular. Así que tenemos en nuestras manos una oportunidad de oro para hacer y ejecutar esos cambios que por muchos años no se han hecho y que no se van a hacer, y que ahorita los ecuatorianos nos podemos pronunciar y mandar que sean efectivos. ¿Usted cree, doctora, que lo que está pasando actualmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convierta en un apoyo en las urnas para lo que están planteando ustedes, que por un lado la designación y por otro lado también las competencias que tiene ese consejo? Ustedes proponen que ya no tengan ellos esta facultad de designar autoridades, sino que más bien pues eso pase a potestad de la Asamblea Nacional. Sí, esa es precisamente otra de las preguntas de materia institucional. Nosotros estamos dándole el golpe fatal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les estamos quitando esta facultad que tienen ahorita, en la que concentran la designación de 77 autoridades, que es un órgano que en cualquier democracia es impresentable. Y actualmente estamos sumidos en una crisis de institucionalidad, en una pugna política entre la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, que nada tiene de ciudadano, que nada ayuda para el control social, y le estamos quitando a esas personas que actualmente concentran ese poder, y lo estamos haciendo democrático. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, y esa pregunta, por ejemplo, es un golpe fatal al monstruo constitucional que creó el correísmo en la Constitución del 2008, a ese experimento al que nos sometió al país, y finalmente estamos retomando las riendas institucionales y democráticas, y estamos haciendo un paso firme a favor de la democracia. Doctora, ¿y cuál va a ser la estrategia del gobierno para quizás desmarcar de lo que va a ser la campaña electoral? Si bien son elecciones seccionales, la consulta puede prestarse para ser una herramienta también de campaña de oposición. Sí,
La estrategia del gobierno y el rol del gobierno realmente en esto es informar. Para nosotros el valor de la consulta ciudadana tiene que ser un valor educativo en donde los ecuatorianos nos informemos, conozcamos sobre los temas que se van a preguntar, que son realmente muy importantes para los ecuatorianos. El futuro de la Fiscalía no es un tema coyuntural, no es un tema sencillo, es un tema que requiere una reflexión profunda desde nuestra academia, desde la ciudadanía. Necesitamos comprender mejor nuestras instituciones porque solo comprendiendo cómo están diseñadas, nosotros vamos a poder fiscalizar mejor a nuestras autoridades. Entonces, el rol que tenemos como gobierno es informar mejor a la ciudadanía para que comprendan el valor de las preguntas. Cada pregunta tiene un valor y un impacto grandísimo, no solo a nivel institucional, sino en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, tomando el tema de la Fiscalía, esto va a significar que los ecuatorianos tengamos un mejor acceso a la justicia penal, que cuando seamos víctimas de delitos vamos a poder tener un sistema más reforzado con mejores fiscales que puedan investigar los delitos de los que ahorita somos víctimas. Entonces, estamos asumiendo ese rol informativo, promoviendo el debate para que los ecuatorianos realmente hagamos conciencia de la importancia de tener instituciones fortalecidas, instituciones de la fuerza pública y también instituciones democráticas. Ahora, eso claro en cuanto a lo que la ciudadanía en sí respecta, ¿no? En cuanto a eso que esperan de parte de los ecuatorianos, pero de lo que llegara a aprobarse, una vez que los ecuatorianos vayan a las urnas, de ahí tendrá que también primar en algunas de las preguntas esa gestión política en el legislativo, que hasta ahora no ha logrado encontrar el gobierno el resultado esperado en temas anteriores. También ahí van a tener que tener ese trabajo para lograr cambiar posiciones y contar con respaldo de mayoría. Sí, nosotros creemos que esta es una oportunidad para que los ecuatorianos nos encontremos y nos unamos contra el enemigo real. El enemigo real que tiene el Ecuador, y tenemos un problema grave, es el crimen organizado. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de que por años haya habido mucha tolerancia con las bandas criminales. También estamos viviendo el descuido legislativo de nuestras normas, estamos viviendo esas consecuencias y estamos viviendo sin duda las consecuencias de un presidente que no está dispuesto a negociar con los criminales. Y es el momento, la consulta es el momento para que nosotros nos unamos y nos unamos no solamente entre las instituciones públicas, sino también como ciudadanía y comprendamos que estamos en un punto crítico en el Ecuador. O nos unimos en contra del narcotráfico o perdemos al país. Y esto es un esfuerzo que tiene que ser tanto institucional como de la ciudadanía. Y creemos que estamos a tiempo para hacerlo y es por eso que la consulta ciudadana nos permite debatir y nos permite crear este espacio de unidad contra el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es el crimen, no somos los ecuatorianos, no somos las instituciones y queda claro que los ecuatorianos lo que necesitan es que las autoridades, tanto la Asamblea Nacional como el resto de instituciones, encuentren mecanismos de diálogo reales y concretos para aprobar las normas que el Ecuador necesita para construir un Ecuador de paz. Eso es lo que se requiere en este momento de la Asamblea Nacional. Doctora, el presidente ya remitió el decreto convocando a esta consulta ciudadana. La pelotita está en la cancha del CNE, pero dan los tiempos para que se pueda realizar junto con las elecciones seccionales el 5 de febrero. Sí, Liz, estamos con los tiempos bien para llegar a las seccionales. El Consejo Nacional Electoral tiene 60 días una vez que convoca ya a la consulta ciudadana y estamos con los tiempos claros para poder llegar y alcanzar a las seccionales. Y tenemos ya entonces 8 preguntas claras, 8 preguntas que buscan cambios constitucionales para más seguridad, más representatividad, mejor cuidado del medio ambiente y también tenemos ya una fecha clara. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer el proceso operativo ya, pero en este momento, desde el día de ayer, con el decreto ejecutivo que ha emitido y ha firmado el presidente de la República, nosotros ya tenemos una papeleta clara de las preguntas que van, de los anexos que van y también sabemos que el Consejo Nacional Electoral tomará las acciones pertinentes para que esto coincida con las seccionales. Así que tenemos fecha casi lista, el Consejo Nacional está dentro de los tiempos para que coincidan y también ya tenemos el cuestionario listo para que los ecuatorianos nos informemos y el 5 de febrero podamos decidir sobre el destino de nuestro país. Doctora, en 30 segundos no quiero dejar de preguntarle sobre la postura del gobierno una vez que la Asamblea aprobó derogar la Ley de Desarrollo Económico.
Sí, vemos que la Asamblea Nacional continúa con estas posiciones negativas para la ciudadanía, de forma inconstitucional. Realmente en la Asamblea Nacional parece que no prima el derecho, parece que no prima el interés de los ecuatorianos, sino que prima tener los votos y hacer sus jugarretas políticas. Nosotros desde parte del Ejecutivo vamos a tomar las medidas legales y constitucionales necesarias para que eso que acaban de aprobar ayer, que no tiene un sentido y asidero constitucional, pueda ser controlado por los órganos competentes. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día, doctora. El Pleno de la Asamblea derogó la Ley para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal que se puso en vigencia tras la pandemia. El texto será enviado al Ejecutivo y este tiene la posibilidad de vetarlo. Karen Aro nos cuenta que durante el debate hubo enfrentamientos entre asambleístas. Veamos. Escuchamos ahora a... Con el voto de 100 legisladores, la noche de este martes, el Pleno de la Asamblea derogó la Ley para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, que envió el Ejecutivo y entró en vigencia por el Ministerio de la Ley tras la pandemia. El debate previo a la decisión fue acalorado. Los señalamientos entre las bancadas casi terminan en golpes. Señores asambleístas, ¿qué hay detrás? Coincidencialmente, la salida de Jorge Glass cuando se votó en un inicio y el día de ayer también. Nuevamente aquí opera la violencia política y resulta, espera ahí. Señores asambleístas, por favor, escolta legislativa. Exactamente hace un año, el 29 de noviembre de 2021, la norma fue promulgada por el Ministerio de la Ley. Tenía por objetivo recaudar alrededor de 108 millones de dólares con la modificación de impuestos, así como destinar recursos para salud, educación y seguridad. Sobre esto también hubo cuestionamientos. Y lamentablemente, hasta la fecha, ¿cuánto dinero se ha logrado recaudar? Tampoco qué uso o destino se le dio a dichos recursos. Votaremos para que esto se derogue y nunca más sufrimiento a nuestro pueblo. El proyecto de ley derogatoria será enviado al Ejecutivo y este tiene la posibilidad de vetarlo. Y se tendrá que esperar un año entero para que lo podamos tratar aquí en este pleno. Así que seamos transparentes. Que hoy pretenden lavarse las manos con ataques al gobierno nacional. Y la verdad es que ustedes aprobaron esta ley. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque sabían que era la única manera de salvar el país que ustedes estaban dejando. Al pleno llegaron asociaciones de artesanos quienes también pidieron que esta ley se derogue. Aseguran que sus negocios están por quebrar. La bancada oficialista no estuvo presente en la sala. Ya la asesora jurídica de la presidencia hace pocos minutos anticipaba que están en contra de lo resuelto por la Asamblea y el ministro de Economía y Finanzas se ha pronunciado en su cuenta de Twitter y dice: presidente vetará por inconstitucional y demagógica los proyectos de ley en materia fiscal, solo puede presentarlos el presidente, esto en base al artículo 135 de la Constitución. Exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano. Así la postura del gobierno frente a esta resolución de la Asamblea de aprobar este proyecto de ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico.